nos estamos refiriendo a aquellas instituciones, todas aquellas instituciones, formas de tomar decisiones, cuerpos normativos que dieron lugar a lo que conocemos hoy con derecho romano. Esa es la definición de fuentes del derecho romano. Hay tres conceptos fundamentales en esta clase de derecho ahorita en estos temas, que es definición de derecho romano, fuentes del derecho y jurisprudencia. En algunas oportunidades y algunos estudiantes, no todos, suelen confundir las tres definiciones. Por eso les pido que tengan en cuenta el elemento o los componentes que son los definidores de cada uno de estos conceptos para que no se les vayan a confundir. Ahorita estamos definiendo las fuentes del derecho romano, que son todas aquellas instituciones, formas de tomar decisiones o cuerpos normativos que dieron lugar a lo que actualmente conocemos como derecho romano. Es un concepto bastante amplio porque vean que muchas instituciones fueron dadas dentro del derecho romano, muchas fueron las formas de tomar decisiones a través de diversidad eh, de leyes con diferentes modalidades o cuerpos normativos como serían ya los códigos y que forman lo que hoy estamos estudiando como derecho romano. De ahí es importante decir que las fuentes del derecho romano pues son fundamentalmente de derecho escrito y de derecho no escrito, pero sabemos que el derecho no escrito fue también llevado a la escritura y por medio de la famosa ley de las 12 tablas. Luego, ya como fuentes del derecho romano escrito, les decía que son 12 las que vamos a estudiar en estas 2 sesiones de clases, esta y la próxima posiblemente. Y sí, sería bueno que ustedes cuando las estemos ya estudiando, las vayan numerando para llevar un orden. La primera que vemos es el jus, la número 2, las civitas o la ciudad, el jus o el derecho, 2, las civitas o la ciudad, 3, la lex romana o la ley, 4, la jurisprudencia, 5, los edictos, 6, los senadoconsultos, 7, los rescriptos imperiales, 8, el plebiscito, 9, la autoridad y la potestad, 10, las constituciones imperiales, 11, el derecho provincial y 12, el corpus juris civilis o compilación de Justiniano. En primer lugar, vamos a ver la primera, que es la del jus, y que lo podemos definir como, saber, como lo justo o el orden jurídicamente admitido, formulado por los jurisprudentes, que se realiza con base en los juicios de a cada cual lo que se merece. También podemos decir, en otra definición,
que el jus es el conjunto de normas fundamentales de convivencia entre los ciudadanos romanos. Y, y de ahí, de esa palabra jus, que significaba para los romanos el derecho, así conocían el derecho los romanos por medio del vocablo jus, que se escribe ius, y que más adelante apareció la palabra derecho, o el término derecho de la voz latina direito o dirito, que significa el camino recto. Es la conducta justa del que sigue el camino recto. Esa es la definición de, de derecho etimológicamente, desde el enfoque que le estamos dando de las fuentes del derecho. También es importante decir que el jus era la regulación del comportamiento humano lícito y que de ahí vinieron derivaciones jurídicas en lenguaje culto, como jurista, jurisconsulto, jurídico, justo, juridicidad. Todas estas son derivaciones de la palabra jus. El jus tenía una división. El jus se divide en jus civile y jus gentium, es decir, derecho civil y derecho de gentes. El derecho civil ya estudiamos en qué consiste en clases anteriores. Y el derecho civil, que es derecho privado, eh, incluía el derecho al voto, que se llama el jus suffragi, el derecho a ocupar magistraturas y cargos de honor es el jus honorum. El derecho de contraer matrimonio es el jus connubii y el derecho de comprar y vender o derecho al comercio es el jus commerci. Y luego está el jus gentium, que es el aplicado a los no ciudadanos romanos, que eran los latinos y los peregrinos, llamados también extranjeros. Eh, los, los principios del jus están fundamentados en el mores maiorum, que se recuerdan que es el derecho consuetudinario, el derecho que se impone por la tradición, por la costumbre, que era el derecho no escrito de la primera etapa del pueblo de Roma, del derecho arcaico. Y existe otro vocablo que es uno de los principios del jus y que es su contrario, porque si el jus es lo justo, la injura, las dos y latinas, la injura es la ofensa, es la transgresión. La transgresión al jus es el delito y es lo que se castiga. También es importante señalar que el antecedente del jus civile o del derecho civil es el jus quiritum, que es el derecho de los quirites, y que los quirites eran los descendientes de los fundadores de Roma. Era el derecho de los patricios. Y evolucionó del jus quiritum, de ser el jus de los quirites, evolucionó para convertirse en el derecho civil romanorum, que significa que es el derecho civil de toda la comunidad romana.
El jus, que es de la etapa arcaica del derecho romano, se manifiesta de dos maneras sumamente violentas. Está primero la vindicatio, que es el apoderamiento de los bienes ante la contravención del jus o del derecho. Y está el manus iniectio, que es el apoderamiento ya no de sus bienes, sino que el apoderamiento de su persona por el incumplimiento o por la transgresión al jus. Como les digo, era el primer derecho de los romanos, era el derecho de la etapa arcaica del derecho que se dio sobre todo durante la forma de gobierno monárquica, pero que era sumamente violento. Pues obviamente estamos hablando del año 750 antes de Cristo, del 53 antes de Cristo, y era un derecho bastante primitivo, pero más adelante fue evolucionando y se fue pues atemperando. Esa es una de las fuentes del derecho romano, la llamada jus. La segunda fuente del derecho romano es las civitas. Las civitas o ciudad-estado lo podemos definir como la primera forma de organización política del pueblo romano. Establece el nacimiento de las instituciones jurídicas, porque para formar la ciudad tuvieron que establecerse también instituciones que debían de ser respetadas para la convivencia pacífica entre los romanos. Y esas instituciones jurídicas fueron las que permitieron el desarrollo del derecho romano. Hubo instituciones importantes dentro de la ciudad, como la jurisprudencia que ejercían los pontífices y que fue muy bien elaborada, muy bien ordenada y que se adaptó al derecho civil. Dentro de la civita también se dio el jus respondendi, que es la facultad que se le concedió a los juristas para poder crear derecho e interpretarlo, que prácticamente es la misma jurisprudencia. También dentro de la ciudad hay un dato importante, y es que mientras que muchas culturas comparadas dentro de la época y de diferentes latitudes identificaban a las personas mediante un nombre de pila. Así, si nos vamos al derecho judaico, encontramos los nombres Ruth, Esther, Débora, Lidia, Jocabed, Tabita, Miriam, María, Moisés, Josué, Araón, Elías, Isaías, Isaac. Las personas estaban identificadas con un nombre de pila, pero los romanos quisieron unificar al pueblo y tener en cada persona resumido cuál era su origen, de tal manera que
establecieron una identificación de la persona con el nombre, pero en 4 niveles. Así encontramos que el prenomen es el nombre de pila. El nomen es el apellido o gentilicio. El cognomen, que distingue distintas ramas de una gens. Y el agnomen es un sobrenombre derivada de alguna característica o particularidad de la persona. Así tenemos varios ejemplos clásicos de esa estructura del nombre del pueblo romano y tenemos a Publio Cornelio Escipión el africano. Publium o Publio era su nombre de pila, Cornelius era su apellido, Escepio era la gens a la que pertenecía, la rama de la gens, y Africanus es el apodo que sus ejércitos le pusieron cuando él venció a aquellos ejércitos que tuvieron de rodillas a Roma, de Aníbal y Asdrúbal. Tenemos de otro senador, por ejemplo, su nombre es Sexto, su apellido es Helio y la rama de su gens es de Peto, viene de los Peto, y su sobrenombre es Cato, Peto Cato, Sexto Helio Peto Cato o Sexto Aelio Peto Cato. Se recordarán ustedes porque es muy famoso en la historia universal. Es muy famoso aquel gran orador que se llamaba Marco Tulio. Marco sería su nombre de pila, Tulio su apellido. ¿Cuál sería la gens, la rama de la gens de la cual venía y cuál era su apodo? ¿Me lo pueden completar ustedes, por favor? Marco Tulio, ¿cuáles eran sus otros 2 nombres? La gens sería Cicerón y el apodo sería el sabio. Efectivamente, así es, Elizabeth. Marco Tulio Cicerón, el sabio. Bueno, son 4 niveles para identificar a una persona. Con el nombre, los romanos sabían quién era, de qué gens venía y hasta qué hacía. Luego pasamos a la tercera fuente, que es la lex o la ley romana. Podemos definir a la ley como la declaración de potestad que vinculaba tanto al que la daba como al que la aceptaba. El que la daba eran leyes que el pueblo romano establecía a propuesta de un magistrado senatorial y vincular en derecho significa que obliga tanto al que la da, que es la entidad que promulga la ley, como el que la acepta, que es el pueblo o los destinatarios de la ley. Los dos se ven ligados por medio de la ley. La ley fue clasificada, al igual que el derecho, en ley privada, asuntos entre particulares, y la ley pública, en donde tenía participación el Estado conjuntamente
con particulares. Y al igual que la estructura de la ley de hoy, de un decreto del Congreso, por ejemplo, la ley romana tenía la prescriptio, que el magistrado expone las razones por las que se propone determinada ley. Es lo que hoy llamamos los considerandos de una ley. La rogatio, que es el cuerpo de la ley, los artículos, las disposiciones mismas. Y la tercera parte era la sanctio, que era la declaración de que la ley no violaba los derechos de la plebe, porque de lo contrario, si no estaba expresamente contenido, esa cláusula, la ley no tenía eficacia. También en cuanto a las clases de leyes o categorías de leyes, habían unas leyes que se llamaban perfectas, que no necesitaban la intervención del pretor para ser cumplidas porque actuaban de manera automática e inmediata. Estaban las leyes imperfectas, que eran aquellas que necesitaban que la persona acudiera al magistrado y a los jueces reclamando el derecho que se les debía para que interviniera el magistrado y se les resolviera la controversia. Y estaban las leyes menos que perfectas, que eran aquellas leyes que imponían una pena para quien contraviniera esa ley. Es decir, que aquí estaríamos diciendo que las leyes que imponen las penas, pena de multa, pena de muerte, pena de privación de la libertad por transgredir la ley, son las que los romanos llamaban leyes menos que perfectas. ¿Alguna pregunta hasta este momento o algún comentario? Aquí está Germán, adelante, por favor. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. O sea que, digamos que las leyes perfectas con las imperfectas iba dependiendo la categoría perdón, de qué tan grave era el asunto, digamos. Era como rango, ¿sí lo entendí? No exactamente por gravedad del asunto, sino por la eficacia que tenía la ley, porque si una persona le compra a otra un bien, celebran un contrato de compraventa. Sí. Una persona tiene que entregar la casa, la otra tiene que entregar el dinero. Ahí actúa la ley de manera automática. Pero si una de las partes no cumple, una no cumple con entregar la casa o la otra no cumple con entregar el precio, la persona tendría que acudir al magistrado para que, por el poder coercitivo y el procedimiento, se le dé cumplimiento a la ley. A esas le llamaban las leyes menos, las leyes imperfectas. Y las menos que perfectas
Esas eran las que imponían una pena, que llevaban aparejado una pena. Si una persona robaba, se le imponía una pena por transgredir la ley. Esas eran las menos que perfectas. Quisiera saber si lo pude explicar. De mi parte sí lo entendí, licenciada. Muchísimas gracias. Muy bien, Sí, muy bien. pues también va. ¿Sí? Si te salva. ¿Y es de milagro que estás aquí? Yo siempre vengo. Yo no falto. Bueno, Disculpe, licenciada. ahora tenemos un ejemplo de una ley, que es la ley, digamos, que después del Corpus Juris, la ley más famosa de los romanos es la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas la propuso Terentilio Arza, que era del magistrado del Senado. Terentilio Arza propuso una ley escrita para toda la ciudadanía y dijo que ya era pues tiempo de que la ciudadanía tenía que tener unas leyes más seguras, porque la ley escrita tiene más seguridad que una ley no escrita, da más certeza jurídica. Y así aparece la ley de las 12 tablas, que es la primera fuente del Ius Civile. Por primera vez tienen los romanos una constitución estable para toda la comunidad. Tienen un conjunto de leyes escritas para toda la comunidad. 10 decemviros fueron a Grecia con Licurgo y Solón para redactar la ley de las 12 tablas, pero realmente no eran 12, sino que redactaron 10 tablas. Es que era la ley de las 10 tablas, no eran 12. Pero en un decemvirato posterior de Apio Claudio, elaboraron y redactaron 2 tablas más, por eso es que la ley tiene 12. Pero a esas tablas se les llamaron las tabulae iniquae, es decir, las tablas inicuas de la ley. Inicua quiere decir malo, nocivo, perjudicial, porque perjudicaron derechos que ya tenía ganado el pueblo plebeyo. Pero también esa fue la razón para que depusieran a Apio Claudio. Estaban escritas en bronce y en madera de roble y eran expuestas en el foro romano para que toda la población conociera su contenido. Emmanuel, adelante. Lick, entonces se podría decir que esta fue la primera constitución de la historia. Sí podíamos decir que sí, pero aquí el término constitución no tiene la misma connotación del término de constitución actual. Aquí cuando se habla de una constitución es porque el pueblo ya tuvo una ley estable que estaba escrita, que era para toda la comunidad, frente a un derecho consuetudinario, que era un derecho no escrito que podía ser tergiversado según el antojo del gobernante que estuviera de turno. Entonces aquí sí no debe de confundirse el término con lo que conocemos como Carta Magna o constitución actual. Muchas gracias, Lick. Luego, también recordemos que la ley de las 12 tablas trajo un equilibrio para la clase plebeya con la aristocrática, con los patricios, puesto que en esta ley se les concedían muchos derechos a los plebeyos, incluso
trajo consigo la derogatoria del connubium, que de la disposición que estaba en la ley del matrimonio, que prohibía que un patricio, una persona patricia, se casara con una persona plebeya. Y fue una codificación, podemos decir, del derecho consuetudinario. Y por eso se le tiene como fuente del derecho público y privado. Y todo lo que de ellas emana, se decía, es legítimo. Es la primera codificación completa de todo el orden del derecho romano antes de Justiniano. Y ninguna de sus disposiciones fue expresamente derogada, por lo que se asume que la ley de las 12 tablas estuvo vigente hasta el 565 después de Cristo. La ley de las 12 tablas, en su contenido jurídico fundamental, la tabla 1 y la 2 se refería a la organización judicial y el juicio. La 3, ejecución de deudores insolventes. Es lo que hoy llamamos juicio ejecutivo cuando nos cobran la tarjeta de crédito por medio del juzgado. La 4 era la potestad paterna, todo eso referido a patria potestad. La 5, la tutela, que es la representación de menores y personas incapacitadas, y el derecho de las herencias o sucesión. La 6 se refería a la propiedad. La 7 a los casos de servidumbre urbana o rústica. La 8 se refería al derecho penal y tenía contenido la famosa ley del talión. Que la ley del talión, ustedes la conocen porque tiene un aforismo de cómo se resume. ¿Alguien lo comparte, por favor? Efectivamente, ojo por ojo y diente por diente. Cuando oímos esa expresión de manera tan fría, sí pensamos en la dureza del talión. Pero si lo analizamos detenidamente, podemos llegar a la conclusión con facilidad que la ley del talión trajo consigo la proporcionalidad de la pena, porque no está disponiendo que por un diente la otra persona agresora va a perder la vida y tiene la pena de muerte, porque eso es desproporcionado. Por una deuda en el derecho arcaico, el acreedor podía tomar a la persona del deudor, convertirlo en esclavo, venderlo y encadenarlo y hasta matarlo. Eso era totalmente desproporcionado. Por eso es que les digo que el talión no es tan malo como parece, pero lo estamos viendo con ojos de aquel tiempo también. Pero hoy se maneja como principio del derecho penal la proporcionalidad de la pena. La tabla 9 se refiere al derecho público. La 10ª al derecho sagrado. Y la 11 y la 12 fueron esas tablas inicuas que provocaron el derrocamiento de Apio Claudio. Quisiera saber si alguna pregunta hay hasta ahí o algún comentario antes de que pasemos a la jurisprudencia, que sería la 4ª fuente del derecho que vamos a ver hoy. Henry, adelante. Gracias, licenciada. Muy amable. Licenciada, o sea,
entiendo que las últimas dos tablas, Hay interferencia, en no temas puedes, sociales, que los que faltaban, como usted bien lo mencionaba. en temas. Eh, en temas, por ejemplo, en vacíos legales y en temas sociales que faltaban. Como usted bien lo mencionaba, el derecho al matrimonio que prohibieron el matrimonio entre patricios y plebeyos. Sí, Ese prácticamente era el objetivo, si no sí. estoy mal. Sí, traía muchísimo, como vieron ustedes en el catálogo, traía disposiciones de todo tipo, de carácter público, de carácter privado, de carácter sagrado, de carácter de, relativo con la administración de justicia. La ley de las 12 tablas era una ley muy, muy completa. Gracias, licenciada. Muy bien, pasamos entonces ahora a la jurisprudencia. La definición de jurisprudencia son las opiniones y resoluciones emitidas por los jurisconsultos relacionados con diversas cuestiones que se les planteaban por particulares o magistrados. El jurista Ulpiano definió también a la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo e injusto. Vean ustedes la definición de Ulpiano, qué trascendental, porque establece que la jurisprudencia es el conocimiento. Hay una elaboración intelectual ahí de cosas divinas, el derecho natural, pero también humanas, que es el derecho formulado por el ser humano. Pero además cataloga la jurisprudencia como una ciencia. ¿Y ciencia de qué? De lo justo, pero también puede discernir lo injusto. Y recordemos que los jurisprudentes eran aquellas personas que tenían autoridad y tenían el conocimiento, pero sobre todo eran autoridades en discernir lo justo y lo injusto. Podían diferenciarlo perfectamente porque los jurisprudentes eran personas que estaban muy bien formadas en derecho y en los principios que informan el derecho. Y el valor más alto que realiza el derecho es la justicia. Ya lo decía el maestro de Viena, Hans Kelsen, que en donde florece la justicia, florecen todos los demás valores. Bueno, encontramos que de la jurisprudencia se puede decir también que nació de la primera interpretación de la ley de las 12 tablas. Contenía resoluciones, contenía opiniones. También es bueno decir que la jurisprudencia es la racionalización del jus civile, racionalización del derecho civil, porque las opiniones de los jurisprudentes implican una labor intelectual de interpretar el derecho escrito,
de la ley de las 12 tablas. Por lo menos, por lo tanto, es la racionalización del derecho civil, porque ya al derecho se le imprime una labor intelectual de interpretación. Ya no es un derecho muerto, así escrito y que así dice y así exactamente tiene que ser, porque el derecho está sujeto a interpretación. La esencia de la jurisprudencia es que, tomando como base el derecho civil, dictaminaban controversias, tomando como base las resoluciones anteriores. Hoy eso mismo es la jurisprudencia. La Corte de Constitucionalidad, habrán ustedes oído hablar de que en determinada materia han sentado jurisprudencia, porque han dictaminado varios casos y los han dictaminado de la misma manera, en la misma forma, y eso va quedando como un antecedente. En las salas de apelaciones también sucede lo mismo. Y luego, en nuestra actualidad, los y las abogadas que tienen algún caso pueden utilizar esas resoluciones anteriores para pedir que en el caso que presentan ellos, que es similar, se dicte una sentencia similar a las dictadas antes. En términos sencillos, diríamos que esa es la jurisprudencia. Tomando como base el derecho civil, dictaminaban las controversias, tomando como base también las resoluciones dictadas anteriormente. Las consultas de los jurisprudentes eran públicas y gratuitas. Tenían lo que se llama la responsa, porque ellos dictaminaban bajo su responsabilidad. En cambio, en el imperio, cuando un jurisconsulto dictaminaba, lo hacía en nombre del emperador. Pero en la época de la República lo hacían bajo su responsabilidad, por eso se dice que tenían la responsa. Y las responsas son las respuestas de los prudentes, son las decisiones y opiniones de aquellos a quienes les estaba permitido establecer el derecho. Fíjense qué grande eso, que la responsa son las respuestas de los prudentes, son las decisiones y opiniones de aquellos a quienes les está permitido criar el derecho. Y dictaminaban bajo su responsabilidad. Los primeros jurisconsultos fueron sacerdotes, pontífices, que tenían el monopolio de las fórmulas procesales, interpretaban el derecho, fijando el alcance que podía tener la ley de las 12 tablas. Que era la primera ley escrita. También respecto de la jurisprudencia podemos decir que se dio en dos clases de jurisprudencia. A una se le llamó la primera jurisprudencia y que nació como la primera interpretación que se hizo de la ley de las 12 tablas. Recuérdense que la ley fue publicada
por ahí por el 450 antes de Cristo. Todavía etapa arcaica de la formación del derecho. Aquí es necesario señalar eventos importantes que se dieron cronológicamente en el siglo III. Tiberio Curuniano, que fue primer pontífice máximo plebeyo, implantó la enseñanza del derecho en forma pública, porque al principio el aprendizaje del derecho estaba reservado solamente para los aristócratas y aquellos que podían pagarlo. En el año segundo antes de Cristo, el cónsul Sexto Aelio Petocato, que era cónsul y magistrado censor, expuso la ley de las 12 tablas en una obra que llamó la tripartita, porque estaba dividida en 3 partes. En la primera exponía todo el contenido de la ley. En la segunda exponía la interpretación del contenido de la ley. Y en la tercera parte, las acciones que podían iniciarse para reclamar los derechos ante los jueces y magistrados. Es decir, que la tercera parte era procedimental. Y luego encontramos en el siglo I antes de Cristo un evento importantísimo con Quinto Mucio Scaevola, que utilizó el método de la dialéctica aristotélica y estoica de Grecia y elaboró la primera exposición ordenada del derecho civil en 18 libros divididos en 4 secciones. El libro de las personas, eran títulos, mejor dicho, en cuatro grandes títulos. Dividió en 18 libros, pero los 18 libros bajo 4 grandes títulos. El de las personas, las cosas, el de las cosas, el de la herencia y el de las obligaciones. Este es el gran inicio de la ordenación del derecho. Si tomamos un código civil, el código civil actual, vamos a hacer podríamos hacer el ejercicio. El ejercicio con el Código Civil actual. Decreto Ley número 106. Bueno. El libro 1 contiene personas y ahí está incluida la familia. El libro 2 tiene los bienes o las cosas y todo lo relativo con la propiedad. El libro 3 tiene la herencia y el libro 4 tiene las obligaciones. Esa es la estructura de nuestro Código Civil actual. Esa fue la sistematización que hizo Quinto Mucio Scaevola. Divide el derecho civil en personas, cosas, herencia y obligaciones.
¿No les parece a ustedes esto sorprendente? Sí, licenciada. Estamos hablando casi de más de 2000 años. Esa fue toda la que se le llamó la primera jurisprudencia. Después está la jurisprudencia clásica alta, que fue el periodo en que alcanzó sus niveles más elevados y fue cuando el derecho ya fue considerado y tratado como una ciencia, tal como aparece en nuestros días, y la terminología jurídica que también aparece en nuestros días. Y por último, encontramos que los jurisprudentes tenían algunas funciones y entre ellas tenían la de responder o respondere, que daban respuesta a cualquier tema planteado por particulares, magistrados y jueces. La de agere, que es adecuación de los esquemas procesales válidos y normas aplicables a un juicio. Asistían a sus clientes indicándoles cuál era el procedimiento adecuado para que tuvieran éxito sus demandas. Tenía el de cabere o precaverse, y que era revisar bien todo lo que estaban pidiendo los demandantes para que no les fueran a rechazar su demanda. Y tenían el escribere, que escribían textos para el estudio del derecho. Esas eran las funciones que tenían los jurisprudentes. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, licenciada. Ninguna, licenciada. Muy bien. Entonces, hoy es miércoles. Con ustedes el lunes estaríamos terminando las fuentes del derecho romano y que sería el contenido que tenemos dosificado para primer parcial, primera unidad del programa oficial y del libro que me sirve de guía de la página 3 a la 126. Ahí estaríamos. Muchas gracias. Con permiso, me retiro porque tengo ahí un asuntito que ver. Oigan, disculpen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.